A Contramano. Estamos en contacto con Camila Díaz, miembro del programa Andares y delegada de ATE. Es un programa muy importante porque es el único, ella nos dirá si siguen siendo exclusivas, que se dedica a socorrer, a atender a las víctimas de la prostitución infantil y adolescente, o sea, pavada de tema. ¿Cómo te va, Camila? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por contactarse. ¿Así que siguen siendo exclusivos? Sí, sigue siendo el único programa, la única política pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que trabaja acompañando integralmente a niñas y adolescentes en situación de explotación sexual. Sí, no hay otra política pública. Deben ser las mimadas del gobierno, entonces. No, todo lo contrario. Lo sé, corre. Usted, ¿viste cómo es esto? Si uno no se ríe, está frito, porque cualquiera que nos haya seguido sabe que están lejos de ser mimadas. Pero bueno, a ver, contanos cómo siguió la situación. Veníamos mal en el último contacto que tuvimos. Sí, justo hoy me puse como a pensar cuándo había sido la primera entrevista que tuvimos, y creo que fue a principios del año pasado. Y no es contradictorio que si escuchás la primera entrevista a hoy, los conflictos siguen siendo los mismos. Las mismas condiciones precarias, tanto de la política pública que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, como de las condiciones precarias de las trabajadoras del programa. Y el programa Andares, en este sentido, no es la excepción. Seguimos teniendo serios problemas de infraestructura, de viáticos. Bueno, me acuerdo que la primera vez no tenían techo. Estaba en una oficina adentro de un galpón que no tenía techo. Y después lo lograron, por suerte, van mejorando. Más o menos. El problema es que siempre las respuestas que da la gestión del ministerio, que el tiempo va pasando y las gestiones van cambiando. Antes teníamos otros nombres. Ahora, si me permitís, las voy a nombrar porque me parece que es necesario. Por favor, a mí también me parece muy necesario. Ahora la ministra es María Migliore, la subsecretaria es Jazmín Lerner y la directora de Niñez y Adolescencia se llama Carolina Díaz, que son tres nombres distintos a los de hace un año, una gestión diferente, pasó casi 2 años en realidad, porque fue al principio de... creo que fue en enero, marzo la primera entrevista, y hoy los conflictos siguen siendo los mismos porque se buscan respuestas paliativas sin ningún tipo de financiamiento y recursos. Entonces estábamos en una oficina sin techo, en un galpón, pasamos a planta baja donde nos pusieron techo, pero el edificio tenía peligro de derrumbe, entonces era necesario que salgamos de ahí. Entonces ahora nos pasaron a una casa antigua, sería, de 2 pisos, donde pusieron 3 programas. 3 programas, uno que labura con adolescentes, jóvenes y adultos en situación de consumo problemático, otro que labura con jóvenes y la inserción laboral, y nosotras que laburamos con niñeces y adolescencias en explotación sexual. 3 programas que antes de la pandemia ya no entrábamos porque... Por ejemplo, en nuestra oficina, 17 personas, más el inmobiliario, más todos los elementos y herramientas y materiales que tenemos, lúdicos, artísticos, recreativos, para abordar justamente las entrevistas y las intervenciones, no entrábamos. Y en un segundo piso, donde pusieron 2 box de entrevistas compartidos, que ya de por sí eran insuficientes, y la pandemia y el COVID y el confinamiento lo que hizo fue poner sobre la mesa y agravar las situaciones en las que estábamos. Si antes no entrábamos, imagínate ahora. No tenemos lugar de trabajo. Nosotras estamos haciendo entrevistas en la calle, en plazas, haciendo maniobras entre los laburantes de los programas para poder coordinar y no chocarnos y no poner en riesgo ni nuestra salud ni la salud del SPIDI con que laburamos. No, obviamente. Me acuerdo que me había impresionado mucho los viáticos por semana que le tocaba a cada chica, a cada operadora, que no me acuerdo si eran 86 o 66.
¿Ahora cuánto les dan? No, bueno, ese es un gran conflicto. Nosotras, así ya también te pongo como al tanto para hacer como historizar cómo fue todo este proceso de confinamiento y COVID. Paradójicamente, al ser la única política pública que labura con esta temática, para el gobierno de la ciudad no éramos trabajadoras esenciales. Para el gobierno de la ciudad el programa podía estar sujetos a tareas de emergencias y con disponibilidad para ser relocalizadas para validar la falta de personal que tiene el ministerio. Nosotras tuvimos que pelear desde el principio de la pandemia defendiendo nuestro laburo, defendiendo y explicándole a esta gestión que desconoce completamente de la temática por qué nuestro trabajo era esencial, por qué no podíamos estar solo sujetas a situaciones de emergencias, qué implicaba el confinamiento, la crisis, la pandemia en la vida de las niñas y de las Claro, en este tipo de están... fenómenos, ¿sí? Que se supone, yo no sé gran cosa, pero se supone que agrava la situación. Sí, por supuesto, muchas niñas pasaron y adolescentes pasaron a estar confinadas, a vivir diariamente con sus proxenetas, con sus abusadores. Se agravan las situaciones y se profundizan las situaciones de violencia, más la crisis económica, más que muchas familias y muchas pibas no tenían para comer directamente. Entonces se vieron expuestas a nuevas situaciones de encierro, nuevas situaciones de explotación, hasta por un plato de comida, lo cual tener que explicarle eso a una gestión que es un ministerio que está declarado esencial y un ministerio que es quienes son, o sea, el Estado es nuestro empleador en este caso y además es el responsable de dar respuestas a estas problemáticas y a las poblaciones más vulnerables. Y tener que explicarle por qué nuestro trabajo era esencial era a empezar desde muy atrás. Y ahora, bueno, después de defender nuestro trabajo, después de tener que pelear para que nos den equipos de protección, o sea, barbijos y alcohol en gel, y que no seamos nosotras las que los tengamos que comprar, después de explicarles que sí, hemos pasado algunas tareas remotas, o sea, de teletrabajo, por ejemplo, las reuniones de equipo, o las reuniones con otras instituciones, o entrevistas con niñas que están en hogares, pero el cara a cara nunca dejó de existir, nunca dejamos de salir a territorio, nunca dejamos de acompañar. Y además, bueno, más allá del cara a cara, la virtualidad nos generó nuevos gastos, porque tuvimos que mandar a arreglar celulares, computadoras, contratar internet, y para la gestión, bueno, si antes recibíamos trimestralmente un monto muy bajo, ahora estamos cobrando la mitad de los viáticos. ¿Cómo la mitad? ¿Cuánto? La mitad, son 7.000 y algo, para 17 trabajadoras trimestralmente. Son 7.200 dividido 7.200 dividido 17, 423 por trimestre sobre 3. Sí, 141 pesos por mes. Claro, por mes, y la otra vez habíamos hecho la cuenta por día. Sobre 4, no, por semana. 35 pesos por semana. Ahí está, ahí me dio la cuenta. 35 pesos por semana. Qué Sí, locura. O sea, en realidad un bondi está 22 pesos. No te alcanza ni para volver de un viaje. No, y ese es un problema porque es el claro ejemplo del desfinanciamiento de la política pública y cómo un programa sigue sosteniéndose por el salario, que de por sí es precario porque los salarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Vida están por debajo de las trabajadoras, Contame. ¿no? De los trabajadores. Dame detalles. Están por debajo de la línea de pobreza. Habías contado que tenían todo tipo de contratación, De obviamente contrataciones. todas de lo más ilegales. ¿Cómo sigue eso? Sí, ahora en el contexto de pandemia, el gobierno, la gestión tuvo que salir a palidar la falta de personal. Entonces agregó una nueva forma precaria de contratación que es por ONG. Después está asistencias técnicas, contratación de servicios, locación de servicios, que sería monotributo, planta transitoria y planta permanente. ¿Cómo es esa contratación ONG?
Claro, es por vía ONG. En realidad vos sos trabajador de una ONG en vez de... O sea, son formas de seguir precarizando. Truchando, sí, que vos nos contabas que lo hacían a través de la UBA en un momento. Claro, que son las asistencias técnicas. Bueno, ahora también hay por ONG, lo cual son convenios que lo único que hacen es poner a las trabajadoras y trabajadores en situaciones de inestabilidad laboral muy grandes, y un ministerio esencial como el nuestro no se cobró el bono por trabajadores esenciales, y además estamos como trabajadores organizados en la Junta Interna de Promoción Social peleando por la reincorporación de una compañera trabajadora social del programa Trabajadores Sociales de Referencia, que fue despedida, así como otros despidos que se están dando en el ministerio. Un ministerio que, al ser esencial, en una crisis pandémica que está afectando no solo al país, sino al mundo, está despidiendo a trabajadores. ¿Ustedes habían tenido un problema con una patota en algún momento? ¿Cómo fue eso? Que me acuerdo que habían viralizado un video, nosotros lo habíamos subido. ¿Cómo fue ese evento? Fue, este año, en el marco de una medida que se hizo desde la Junta Interna, donde fuimos a reclamar por justamente el pasaplanta, la falta de personal, la reincorporación salarial. Ahí está, no me salía metal. Sí. Justamente por el financiamiento de políticas públicas que están completamente precarizadas, en un marco de una medida que éramos pocos, justamente porque estábamos en un contexto de aislamiento en los primeros meses, con todo el equipo de protección pertinente, máscaras, barbijos, como esos pilotines, alcohol en gel, guantes. Pedimos solamente hablar con funcionarios, se recibió a la delegada general y al delegado adjunto en ese momento. Estábamos saliendo y cuando estábamos saliendo fuimos emboscados por una patota, que es la patota de Subtecva, que es el gremio oficial de este gobierno. Y fue un momento sumamente violento, que no es un hecho aislado, porque la historia de la Junta Interna y de la construcción sindical de ATE en el Ministerio viene teniendo de estos episodios hace muchos años, y que en cierto punto siguen reproduciéndose y lo seguimos padeciendo los laburantes, justamente porque tienen el guiño del gobierno. Era una vergüenza. Y decime, como para ir terminando, pero tener un pantallazo, ¿cómo está el mapa de la prostitución, del uso de menores en la prostitución en Cava? ¿Cómo está el tema? La situación obviamente está un poco, como te decía al principio, es sumamente compleja. Y en un contexto de aislamiento, de confinamiento, donde perdimos el contacto con muchos adolescentes, donde muchas adolescentes quedaron nuevamente en situaciones de encierro o aisladas con quienes vulneran constantemente sus derechos y las explotan, y en un contexto de crisis donde tanto el Ministerio como el gobierno en general no tienen políticas ni recursos eficientes para poder dar respuestas justamente a situaciones habitacionales, económicas, alimentarias. Y el hecho de que no existan esas políticas, o que las que existen te pidan una serie de requisitos imposibles de cumplir, hacen que estas niñas y adolescentes sigan estando expuestas y sigan siendo vulneradas, no solo por los violentos y sus proxenetas, sino también por el mismo Estado, que al no dar respuestas las expone a situaciones de extrema vulnerabilidad. Vos contabas que no les mandaban nada, les mandaban unos jugos y unos alfajores vencidos como único sustento. No, como para ya que también. Eso se ha cortado también. ¿Se cortó? Además de los viáticos, se cortó eso. Camila, hablar con vos es ir decayendo.
Qué vergüenza, ¿eh? Bueno, es un claro ejemplo de cómo está la política del Ministerio de Desarrollo Claro y que Hábitat, sí. ¿no? Y decime, para entender la terrible situación que ustedes enfrentan, ¿no? Los explotadores en general, me imagino que son hombres o son mujeres. En general, la mayoría son hombres, sí. ¿Gran mayoría o salpicadito? No, la gran mayoría, bueno, hay una cuestión que no se puede desligar de la construcción patriarcal que tiene esta sociedad, ¿no? No, totalmente, Sí. aparte de que son normalmente más fuertes y más violentos, sí, totalmente. Y decime, ¿son familiares o son ajenos, externos? Hay de todo, se trabaja con numerosas situaciones, pero también hay un gran número de situaciones que bueno, que sus propias familias son quienes o las explotan directamente o facilitan situaciones de explotación. Eso es una realidad, claro, es una realidad y no se puede negar. Es necesario también entender que las situaciones de explotación sexual no son situaciones aisladas, están relacionadas con cuestiones de raza, de etnia, de clase económica, cultural. Muchas situaciones de explotación, de abusos y de violencias vienen arrastradas generacionalmente. O sea, hablamos de explotadores que a su vez en algún momento fueron explotados o se dedican a la prostitución o lo hicieron en algún momento. Sí, o en realidad más la línea madres, abuelas, hermanas, que justamente tiene que ver con las situaciones de abusos y de violencias y de vulneraciones de derechos que sufrimos en general las mujeres. O sea, abuelas y madres que fueron violentadas en su momento y violentan a las chiquitas más menores de la familia, ¿sería algo así? Sí, o que por ahí no pueden, por decirlo de alguna forma, no pueden visualizar las situaciones de exposición en que están sus hijas, tanto niñas o hijos, ¿no? Adolescentes. O que bueno, que justamente no pudieron brindar una red de protección, eso pasa. Y tiene que ver con que bueno, por su vida constantemente estuvieron expuestos a situaciones de abusos y de violencia. No puede, como es necesario entender también como ese entramado, porque si no es como mirar los hechos aislados, y en realidad... Totalmente, tratamos de dar una mirada inteligente y si no nos sale, por lo menos que no sea muy tonta, como suele aplicarse. O sea, no estamos acá tratando de apuntar con el dedo ni sacar conclusiones rápidas, sino entender un poquito este mundo complejo, ¿no? Porque es eso, un mundo muy complejo. Obviamente me imagino que la mayoría son pobres o son pobres los chicos y chicas abusados que ustedes atienden. Sí, en general, bueno, cuando hay situaciones de pobreza y vulneración de derechos, porque en realidad la pobreza es una vulneración de derechos, o sea, muchas veces son las situaciones que nos llegan, pero bueno, sí, son las situaciones con las que el Estado trabaja, esa es una realidad, lo cual no quiere decir que en otros extractos sociales, por decirlo de alguna forma, o en otras familias de clase más alta o con otras condiciones económicas no pase. Pero son las que llegan al Estado, en general son las que han pasado por alguna institución del Estado, por algún CESAC, por alguna institución barrial, y son las que nos llegan, ¿no? Como el CESAC que está en el barrio, la escuela que está en el barrio, la organización social que activa constantemente en el barrio, en general nos llegan a través de esas derivaciones. Las redes de explotación también trabajan desde el colegio, ¿no? Alguna vez hemos tenido ese reporte de colegas tuyos, pero que trabajaban desde otro lado, que había como punteras que trabajaban y se hacían amigas de las niñas como para después captarlas, ¿es así? Sí, también las redes, en realidad hay una amplia gama de formas de captar y contactar a las niñas y adolescentes, porque tampoco es
que solo son mujeres, en general la mayoría, pero bueno, también hay niños y adolescentes que atraviesan estas situaciones. Sí, lo sabía por ustedes, que en general la gran mayoría son mujeres, pero hay de todo. Bueno, querida Camila, perdón que te paseamos por todos lados. Siempre es un gran placer. Es un apostolado lo que ustedes hacen, entonces es para nosotros que nos gusta entender y para ayudar después, por lo menos conceptualmente, es que te hicimos tantas preguntas. No sé, ¿querés agregar algo? Te dejamos el cierre de la entrevista. No, bueno, agradecerte como siempre por el espacio y por darnos la voz a las laburantes. Nosotras somos, pese a la precariedad y a la falta de respuestas y de financiamiento y de recursos con las que nos enfrentamos todos los días en nuestro trabajo, nosotras somos trabajadoras, somos militantes, somos feministas y que todas las trabajadoras del programa, y realmente llevamos nuestro trabajo con un compromiso y con una bandera de lucha, buscando justamente que toda esta precariedad, que alguna vez he robado esta frase de un compañero y la digo constantemente, estas políticas pobres para pobres con trabajadores pobres, no sea el común denominador de las políticas y de las respuestas que llegan a las poblaciones más vulnerables. Creo que nuestro laburo justamente es poder luchar todo el tiempo contra eso y poder dar respuestas, aunque sea poniendo parte de nuestros salarios precarios, para poder justamente dar respuestas y transformar todo lo que realmente está muy mal en el Estado. Totalmente, bueno, que así sea. Hasta tanto hablaremos todas las veces que sean necesarias. Bueno, hablaremos muchas veces. Hablaremos muchas veces, sin duda. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y gracias por lo que hacen y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Un beso. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!